Hacer cine puede ser salvaje. Las grandes leyendas narran mucho sacrificio, desoladora incertidumbre y diversos fracasos. También la mente puede jugarte en contra, darte peros y no permitir riesgos. No hay presupuesto, no hay recursos, no hay suficiente gente, uno nunca puede llegar a decidirse. Claro, hasta que un poco de locura te hace creer lo contrario. Sí, Evil Dead, la saga que revolucionó el cine de terror, aquella que trajo el género splatter al mainstream y que consolidó a Sam Raimi como uno de los directores más geniales de aquel momento. Evil Dead. No obstante, hay algo que me preocupa. Cada vez más personas dicen que si quieres iniciar a ver la saga puedes saltarte la primera película. O en su defecto, si quieres volver a ver la saga no hace falta que veas la primera. Pero, ¿por qué? Los argumentos siempre son los mismos. Dicen que la secuela es más icónica, que resume lo visto en la primera parte y la mejora, que de este modo te puedes saltar la faceta nerd de Ash y directamente ir a su lado heroico, sin mencionar que así también evitas la redundancia de ver el inicio 2 veces consecutivas. Personalmente puedo entender uno que otro de estos puntos, pero la verdad es que defiendo al máximo la idea de ver ambas películas. Sin una o la otra, las cosas no serían igual. El conjunto es necesario para presenciar esta evolución cinematográfica y la experiencia de este modo es radicalmente distinta. Es por eso que hoy presentamos Evil Dead 1 y 2, secuela, remake o mucho más. Las mentes detrás de esta saga fueron Sam Raimi, director y guionista, Robert Tappert, productor general, y Bruce Campbell, actor por ser considerado atractivo por las chicas. Eran amigos desde muy jóvenes y realizaban cortometrajes en Super 8 milímetros, donde experimentaban con conceptos y temáticas que marcarían sus carreras para siempre. Entre dichos proyectos está Within in the Woods, cortometraje prototipo de Evil Dead. El concepto gustó tanto a las audiencias que hizo que el grupo se obsesionara con ir más allá. De este modo, un equipo de 13 personas se encerró en una cabaña por 3 meses para grabar un largometraje. Robert Tappert y Sam Raimi hicieron todo lo posible para conseguir dinero de inversionistas locales y el presupuesto fue muy ajustado, a tal punto que, para abaratar costos, todo el equipo tuvo que dormir en la misma habitación. Cabe resaltar que la cabaña no tenía desagüe, el clima era insoportablemente frío y no había calefacción. A pesar de tantos sacrificios, el presupuesto no era suficiente, y para solucionarlo, Bruce Campbell hizo algo extremo. Convenció a su familia de pedir un préstamo enorme al banco y dar como garantía las escrituras de la propiedad de su familia. Para que quede claro, si la película era un fracaso y no se recuperaba el dinero, el banco embargaría la casa de los Campbell. ¡Sí! ¡Una demencia! Y por ese sacrificio también se le acreditó como coproductor. Y pucha, hay más y más y más anécdotas, a tal punto que de verdad es imposible no conocerte unas cuantas. Pero Evil Dead es mucho más que un detrás de cámaras. Es más, Evil Dead es mucho mejor película de lo que tú podrías recordar. La película inicia con un grupo de amigos yendo a una cabaña. Desde el inicio ya se siente un tono cursi. 2 de ellos incluso cantan mientras viajan. Pero ahí está la genialidad, porque involuntariamente o no, la atmósfera cambia al llegar al recinto. Un misterioso ser deambula por el bosque siguiéndoles el paso y la presentación de la cabaña es icónica por una decisión sencilla: hacer que la mecedora se balancee sola en medio del silencio. Y es que algo increíble que hace la primera película de Evil Dead a diferencia de su secuela es la construcción de atmósferas. Es un enfoque que pudo darse por las limitaciones presupuestales, pero no deja de ser un elemento que le da mucha iconicidad a cada una de las imágenes. Miren nomás esa toma a contraluz de Scott entrando a la cabaña por primera vez. O esta donde Ash baja al sótano para buscar a Scott. La cámara panea, haciendo que el punto de vista en tercera persona cambie a primera persona hasta finalmente regresar a Ash. Es una toma tensa y creativa, algo que no era habitual en el cine splatter de la época. Los chicos encuentran casualmente un Necromonicon y una grabación que al reproducirla, una voz recita un ritual de posesión Deadite. Luego de pasar por un susto, todos se separan por un rato. En ese momento, Ash le regala un collar a Linda y, de nuevo, es bastante cursi. Pero Evil Dead 1 es tan genial que te dice de forma consciente que es mucho más que eso. ¿Cómo lo hace? Presentando el punto de vista de la entidad del bosque,
donde la iluminación cambia por completo, solo se ve la silueta de la cabaña y en el interior unos pocos puntos tenues de luz. Es un contraste muy expresivo entre perspectivas. El uso de los detalles en las sombras y la iluminación creativa es algo que eché de menos en la secuela, y no es para menos. Luego de que Cheryl, la hermana de Ash, sea atacada por el bosque, piensa huir del lugar con Ash. El grupo, incrédulo, observa desde la cabaña, de pie en las sombras y a distancia, mientras que Ash y Cheryl tienen una iluminación fría en primer término, ambos afectados por la situación. La composición es increíble, el uso del humo y los colores irreales suman mucho en la estética y sentimiento de los personajes. Pero donde más aporta el uso de las sombras es cuando Ash y Cheryl descubren que el puente de regreso ha sido destruido por los espíritus del bosque, y la escena es catártica. La cámara se alza y vemos dos siluetas discutiendo, a contraluz, siendo iluminados únicamente por los faroles del carro. Es un plano muy dramático que potencia la frustración del momento. No me malinterpreten, la peli sigue siendo bastante cursi, pero es genial que lo sea porque cada vez que pasa algo visceral, el impacto es todavía más impactante, como en el siguiente momento. Las chicas están jugando a adivinar las cartas y ¡boom! Cheryl es poseída y convertida en una Deadite, y su presentación es espectacular. ¿Vieron eso? ¡Está flotando! Ah, ¿y eso te parece poco? ¡Boom! Que te apuñalo con un lápiz. ¿Que te sigue pareciendo poco? Pues ¡boom! Te saco volando a medio elenco por los aires. La película es un no parar. ¿No me crees? Bueno, ni bien dejan a Cheryl en el sótano, Shelly, la novia de Scott, es poseída y Scott la apuñala. Y luego Shelly se arranca su propia mano a mordiscos. Y luego Scott la machetea. Y luego la hace picadillo. Y luego. No puedo decir mucho. Sigue siendo bastante impactante en pleno 2026. Pero sí, lo más destacable de la película son los cambios de tono. Algo que destaco es que esta masacre solo sucede en la primera mitad de la película, porque Evil Dead 1 tiene muchísimo más que mostrar. Linda es poseída y da la mejor actuación del elenco, con una risa desquiciadísima. Pero lo más interesante de este plot point es el conflicto interno de Ash. En un inicio, Ash es el más buena gente, el amable, el lienzo en blanco, vamos, el aburrido. Pero a partir de este momento, todo eso le juega en contra. A diferencia de su amigo Scott, Ash es incapaz de hacerle daño a los Deadites. No sabe si los poseídos siguen siendo las personas que eran antes, siendo un conflicto moral que recuerda mucho a las películas de zombies. Solo que los Deadites tienen algo en especial. Los Deadites son unos hijos de puta. El Deadite finge ser Linda de nuevo para confundir a Ash, y el Deadite en el cuerpo de Cheryl hace lo mismo. Aprovechan la debilidad de Ash para torturarlo psicológicamente. Es brillante, pero antes de continuar, ¿qué pasó con Scott? Rebobinemos. Salió del bosque, regresó herido de la nada y Ash lo intenta ayudar. We're not gonna die. We're not gonna die. We're gonna get out of here. Scott! Ash, I don't want to die. Luego de un poco de peleas por aquí y por allá, Ash se arma de valor y está a punto de hacer picadillo a Linda. Algo muy loco de este momento es que Bruce Campbell en realidad sí usó una motosierra real en la escena y la sujetó súper cerca de la actriz. Es más, se puede ver en el primer plano del cuello de Linda que su pulso se está acelerando. Ash ve el collar que le regaló, se arrepiente, la entierra así nomás hasta que la Deadite aprovecha para atacarle. En eso, de pura casualidad, Ash le quita la cabeza con una pala. Después de ese momento, ahora sí está dispuesto a acabar con los demás poseídos. Así inicia el tercer acto, uno bastante inquietante donde solamente queda Ash y donde hay una ausencia total de todo tipo de diálogo. La casa sangra y se proyecta una película encima de él, como si la cabaña se riera de sus intentos fallidos. Múltiples tomas representan inestabilidad mental, con las angulaciones extremas de la cámara, y los recursos son igual de creativos, como ese momento del reflejo del espejo que resulta ser agua. Y en el punto más álgido, todos los Deadites restantes se enfrentan a Ash, quien está a punto de derrotarlos lanzando el Necromonicon al fuego. Y cuando lo logra, sucede una de las secuencias más viscerales del cine de terror. Con un bellísimo stop motion, los poseídos se descomponen, pudren y hasta explotan por dentro. Es muy gráfico, pero sobre todo es un clímax muy bien construido gracias a la atmósfera, el silencio y la gran puesta en escena. En eso amanece, y lo que podría ser un triunfo acaba con la presencia de la entidad del bosque, quien alcanza a Ash en un cliffhanger icónico.
Dato random. Para lograr esas tomas ingeniosas del espíritu volando por ahí, los chicos colocaron la cámara encima de un tablón de madera, corrían cargándola y grababan de esa manera. ¡Es increíble! Cuando Evil Dead se estrenó fue un hito total, que fue censurada en varios países por su violencia, que la cabaña donde grabaron se incendió poco después del rodaje, que nació la fobia a las cabañas y ¡puf! Una barbaridad de leyendas que, sean ciertas o no, ayudaron a forjar un misticismo único alrededor del proyecto. La peli se volvió en un clásico de culto, y antes de eso, cuando se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, Stephen King adoró la película, a tal punto que sus elogios fueron usados en el póster de la película para promocionarla. Pero eso no fue todo. Stephen King era tan pero tan fan que convocó al legendario productor de cine Dino De Laurentiis para que financie una secuela. La verdad es que el fanatismo de Stephen King salvó a Sam Raimi, quien con su segunda película, Crying Wave, dejó muy manchada su reputación. Verán, Sam Raimi no quería encasillarse en el cine de terror, e hizo Crying Wave como una comedia negra coescrita con los hermanos Coen. Pero la interferencia del estudio y los problemas de producción hicieron que este proyecto sea, lamentablemente, un gran fracaso de taquilla. Entonces Raimi se vio en una encrucijada. Debía demostrar de que no era un director de un solo hit y que su visión era lo suficientemente fuerte como para superarse a lo grande. Es así que de trabajar con $350,000 en la primera Evil Dead, ahora pasaría a tener un presupuesto de $3.6 millones, cortesía de Dino De Laurentiis. A pesar de que todo sonaba tan bien, ocurría un problema. Resulta que Sam Raimi y Robert Tappert cometieron el típico error de cineastas novatos. Vendieron los derechos de distribución de la primera película a dos postores y a un precio ridículo. Estos eran Irving Shapiro y New Line Cinema Group, quienes se negaron a dar el material antecesor para la secuela, pidieron mucho dinero a cambio y dieron un montón de trabas legales. Es así que Dino De Laurentiis le propuso a Sam Raimi rehacer Evil Dead 1 dentro de la secuela e incluir cambios notables, porque legalmente no podían hacer ningún tipo de referencia. Bajo estas limitaciones, y con la presión de recuperar su reputación, Sam Raimi lo dio todo en su segunda Evil Dead. Evil Dead 2 arranca con el resumen. Ahora no son un grupo de amigos, son solo Ash y Linda. Se reproduce la grabadora, Linda es poseída, le quitan la cabeza y la entidad del bosque atrapa a Ash en un timelapse. ¡Impresionante! Se resume todo en menos de 10 minutos, o al menos eso es lo que se te quiere hacer creer. La relación entre Evil Dead 1 y Evil Dead 2 va mucho más allá de solamente ser una simple secuela o un remake. Ambas películas se comunican y se retroalimentan mutuamente. Cuando el sol llega y el demonio deja a Ash, la cámara lo muestra. Luego panea haciendo un equivalente a primera persona y finalmente regresa a Ash. ¿Les suena ese plano? Raimi presenta todo lo nuevo rememorando y transformando el lenguaje cinematográfico planteado en la primera entrega. Algo que me gusta mucho de este plano es que, a diferencia de la primera película, el paneo está mucho más justificado, ya que no solo da tensión, sino que el mismo plano también resume todo lo que pasó en la noche. Sale la cabaña, el carro y la tumba, está muy bien pensado. Y sí, esto definitivamente no es un remake, porque hay cambios que la película sabe que no esperas. Por ejemplo, en la secuela, en este momento Ash recién intenta huir y se topa con el puente todo destruido. La estética es muy distinta. Me encanta el uso del matte painting, que son estos fondos pintados en óleo. Linda sale de la tumba y baila en un stop motion genial. Aquí sucede el diálogo más evidente entre Evil Dead 1 y 2, y es que Ash busca la motosierra para acabar con la cabeza de Linda. Raimi es consciente de que tú sabes que la motosierra está ahí, pero en esta ocasión desaparece, e incluso es muy gracioso. Hay una silueta dibujada para acentuar su ausencia. En eso aparece el cuerpo de Linda con la motosierra y falla en su intento de matar a Ash. Por su parte, Ash logra acabar con ella, desatando el primer paso a su radical cambio de personalidad. La casa vuelve a atormentar a Ash. Los recursos hacen paralelismos. Por ejemplo, el susto del espejo evoluciona a esto. Y cuando la mano de Ash se posee, el stop motion recuerda a la posesión de Linda en la primera entrega. También me encanta cómo Bruce Campbell lo da todo en la posesión de su mano. Explota su corporalidad de una forma extrema y única. Ni qué hablar del crescendo de cuando se quita la mano. Y ya hay más. El momento es tan icónico porque se le suma la burlesca personalidad de la mano.
Desde ya se nota la inclinación por la comedia. Sam Raimi y Bruce Campbell ya estaban hartos de la seriedad y tenían intereses propios. Por su parte, Sam Raimi quería demostrar de que su estilo cómico no era la causa del fracaso de Crime Wave, sino la intervención del estudio. Y Bruce Campbell, bueno, digamos que él encontró su verdadero talento. Campbell se dio cuenta de que no era un simple galán de Hollywood, tenía una gran expresión facial, una habilidad corporal extrema y visceral. ¿Por qué no aprovechar eso? Siendo consciente de esto, Raimi coescribió Evil Dead 2 con Scott Spiegel, el cuarto miembro del grupo de amigos, que era el fanático acérrimo de la comedia física clásica, y juntos decidieron sacarle el provecho máximo al don de Bruce. Y las rimas entre ambas películas aún siguen. La casa sangra, los recursos evolucionan a nivel técnico y todo revienta con la escena de las risas. A la vez aparece el nuevo elenco. Son la hija del arqueólogo, que es el que hizo la grabación de la cabaña, el novio de la hija del arqueólogo, y una pareja que se encontraron por el camino. Al ver a Ash ensangrentado y no ver al arqueólogo, piensa que él los mató, así que de un patadón lo encierran en el sótano, donde resulta estar la esposa del arqueólogo ya convertida en una Deadite. Tras eso, sacan a Ash, logran someter a la señora en el sótano, y su ojo cae en la boca de la otra chica. Es bastante gracioso. En ese momento, Ash deja de ser un cobarde y se vuelve un experto en supervivencia. La cabaña se vuelve en un caos absoluto. La madre poseída atormenta a su propia hija. El novio es poseído y flota. La chica que come ojos es atacada en el bosque. Y la muerte del otro señor es súper sangrienta. Ash y la hija del arqueólogo ven una profecía medieval de un hombre con una escopeta y motosierra que fue capaz de detener a los Deadites. Y de la nada, Ash es poseído de nuevo. Muy buen diseño, eso sí, es súper cool. Ver el collar de Linda hace que Ash vuelva a la normalidad. Entonces él y la hija del arqueólogo se alistan para la batalla final. Y procede un montaje rápido de close-ups que más adelante inspiraría a Edgar Wright. Me gusta cómo Raimi hace aún mayor justicia con los elementos que presenta en esta secuela. Mientras que en la primera película se deshacen de la escopeta fuera de plano, y la motosierra es un objeto X que, bueno, no tiene ninguna trascendencia, en la secuela estos objetos se vuelven en los elementos más representativos de toda la saga. Por eso mismo digo, la película es consciente de que has visto la primera, y si no lo has hecho, te pide que lo hagas para sentir mayor epicidad en este momento. Entonces Ash se enfrenta a la señora poseída, el stop motion está en su mejor momento y hay efectos muy interesantes como estas proyecciones en el fondo para integrar a Ash peleando en el plano. Las cosas van a más, sale el espíritu del bosque y repentinamente Ash es enviado al pasado medieval, donde es confundido con un monstruo, hasta que claro, demuestra ser un eficiente asesino de demonios. Se cumple la profecía del libro, es un triunfo, pero también una maldición. Con todo esto, no hace falta decir que Raimi logró limpiar su imagen, hizo muchísimo dinero y se consolidó entre los más grandes. Geniales ambas películas, lo son, y no puedes olvidar Evil Dead 1. Más allá de todos los argumentos que presenté, jamás entendí el odio al Ash nerd de la primera película. Sin el trauma de la 1, la locura de la 2 no tiene sentido. La transformación de Ash en ese héroe desquiciado en Evil Dead 2 es brutal, justamente porque en la primera película vimos cómo tuvo que explotar a su amigo, enterrar a su novia tras decapitarla con una pala y encerrar a su propia hermana en un sótano. En la secuela, su locura es un mecanismo de defensa por el trauma de la primera noche. Y eso es lo que le da profundidad y sentido a su personaje. Sin saber nada de esto, su cambio pierde casi toda su fuerza, y sin el contexto detrás, uno no puede sentir la misma satisfacción por los momentos más triunfantes. Adoro esta saga, y la verdad es de que cada elemento de ella me inspira a hacer cine. Así que, si aún no lo has visto, dale una oportunidad, ninguna película tiene falla. Y ahorita se acaba de estrenar la 6, tiene muchísimo potencial. Mi nombre es Arnold Sotomayor, escribo y dirijo este show, y ella es Doménica Granados, quien hizo cámara, me ayudó en la iluminación, el arte y el maquillaje de este video. Síganos en nuestras cuentas de Instagram de The Game Films y The Game Studios para conocer más de nuestros trabajos y proyectos. ¡Hasta pronto!